Compré un boleto de tren de primera clase para mis vacaciones de invierno, pero cuando abordé, encontré a alguien sentado en mi asiento. Siempre he sido independiente, pero este viaje a casa durante las vacaciones de invierno iba a ser diferente. Mis padres querían recogerme, pero con sus horarios de trabajo ocupados y la distancia hasta mi escuela, los convencí de dejarme regresar solo en tren. Conseguir el boleto no fue fácil. Como el anuncio de las vacaciones fue tardío, la mayoría de los boletos ya estaban agotados. Por suerte, conseguí un asiento en primera clase a través de la lista de espera. El día del viaje, el tráfico hacia la estación estaba caótico. Casi pierdo el tren. Una vez a bordo, guardé mi equipaje y saqué mi teléfono para tranquilizar a mis padres. «Mamá, papá, llegaré a casa esta tarde. No olviden recogerme». Envié el mensaje sin imaginar que ese viaje tranquilo estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Empecé a buscar mi asiento en el vagón. Como el anuncio de las vacaciones escolares fue tardío, la mayoría de los boletos ya estaban agotados cuando intentamos comprar uno. Mis padres querían recogerme, pero era demasiado lejos, así que los convencí de no venir. Después de esperar, logré conseguir un boleto de primera clase por la lista de espera. Siguiendo el flujo de pasajeros, revisé cuidadosamente los números de los asientos en mi teléfono. Me incomodó ver a la mujer cómodamente sentada en mi lugar. Después de verificar todo, finalmente hablé. «Disculpe, señora, pero creo que este es mi asiento». Mi casa estaba lejos de la escuela y este viaje en tren cubriría todo el trayecto. Un boleto de primera clase no era barato. Costaba casi la mitad de mis gastos mensuales. La mujer me miró con desdén y se burló. «Hay tantos asientos y, ¿dices que este es tuyo? ¿Por qué no le hablas al asiento a ver si responde?» Me quedé sin palabras ante su comentario grosero. Era obvio que había tomado mi asiento a propósito. Cuando subí, la noté mirando a su alrededor y pensé que esperaba a alguien. No me di cuenta de que estaba verificando si llegaría el dueño del asiento. No quería causar problemas. Así que abrí la aplicación de boletos y le mostré mis datos. «Este realmente es mi asiento. Mire, aquí está la información». Su expresión cambió por un instante, pero rápidamente volvió a un tono desafiante. «¿Cuál es tu problema? ¿Hay tanta gente aquí y vienes a molestar a una anciana? Es solo un asiento. ¿Acaso quieres matarme?» Me congelé ante su repentino estallido. Todo el vagón se giró para mirarnos y sentí que mi cara ardía de vergüenza e ira. «Este es mi asiento. Usted es quien lo ocupa. ¿Cómo soy yo quien causa problemas?», respondí, alzando la voz. Por dentro, me sentía injustamente tratado y sin palabras. Qué mala suerte tener que lidiar con esto en mi viaje a casa. Sostenía mi teléfono mientras la mujer resoplaba impaciente. De repente, empujó mi mano con fuerza. «¿Qué miras? No me agites el teléfono en la cara. No sé leer. Hoy me quedaré aquí». «¿Por qué no puedo?» «¡Ay!». Me sujeté la muñeca, con el rostro torcido de dolor. Las lágrimas llenaron mis ojos al instante. Me dolió mucho. El empujón hizo que mi mano golpeara con fuerza el respaldo duro frente a mí. Mi muñeca palpitaba. Estaba tan irritado que quería descargar mi enojo. «Puede sentarse. Nadie se lo impide. Pero este asiento, yo pagué por él. Siéntese en otro lugar, pero ¿dónde voy a sentarme si usted está en mi lugar?». Algunos pasajeros no aguantaron más e intentaron mediar. «Es solo un asiento. ¿Por qué no intercambian? Son 2 asientos. ¿Cuál es la diferencia?». Otro comentó. «No es para tanto, señor. Está siendo terco. Aprenda a ser flexible». Tragué mi frustración. ¿Estaba mal querer sentarme en el lugar que pagué? Después de una pausa, suspiré. «Está bien. Puede quedarse. ¿Cuál es su número de asiento? Podemos intercambiar». Mientras masajeaba mi muñeca adolorida, pensé que mientras pudiera llegar a casa, todo estaría bien. Miré a mi alrededor tratando de ubicar su asiento, pero todos estaban ocupados. Qué raro. ¿Será que su asiento no era en este vagón? Su rostro se tensó y desvió la mirada. La emoción de regresar a casa había desaparecido. Ahora solo quería llegar rápido. Después de una larga pausa, presionada por los pasajeros, murmuró: «Asiento 06F de segunda clase». «¿Qué?». Estaba impactado. ¿Segunda clase? Me quedé completamente sin palabras. Silenciosamente, maldije mi mala suerte por enésima vez. Compré un boleto de primera clase y ¿ella quería cambiarlo por su asiento de segunda clase? La miré fijamente, con el rostro indiferente, sin poder creerlo. La diferencia de precio entre primera y segunda clase en ese tren era de más de $100. No soy tonto. ¿Por qué cambiaría un asiento más caro sin razón?
Es un asiento de segunda clase. Tómalo o déjalo. Si quieres sentarte, ve a segunda clase, murmuró. Se burló con desdén. Estos boletos de primera clase son demasiado caros. ¿Quién pensaría que un chico como tú podría pagar uno? ¿No te da vergüenza presumirlo? Estaba tan furioso que no pude responder. La diferencia de precio era enorme. ¿Por qué debería moverme a segunda clase si pagué por primera? ¿Por qué no se sienta en el asiento que compró?, repliqué. Si hubiera comprado un boleto de segunda clase, estaría bien cambiar de asiento, como algunos pasajeros sugirieron, pero ahora la diferencia era de $100. La mujer se aferró aún más al asiento. Las arrugas de su rostro se tornaron en una expresión feroz. Si hubieras subido al tren antes, esto no habría pasado. Pensé que el asiento estaba vacío, así que me senté. No es mi culpa que llegaras tarde, y ahora te ofrezco mi asiento. ¿Por qué no lo aceptas?, continuó. Los jóvenes de hoy no respetan a los mayores. ¿Tus padres no te enseñaron modales? ¿Te criaron los lobos? Mi ira hervía y, con los ojos ardientes, respondí entre dientes. La que no tiene educación es usted. Devuélvame mi asiento o pague la diferencia. Usted hizo esto a propósito. El comportamiento de ella era simplemente absurdo. En cuanto me di cuenta de que esa señora ocupaba descaradamente mi asiento, la situación comenzó a salirse de control. El ambiente en el vagón se volvió tenso, y ya sentía las miradas que me juzgaban. Algunos pasajeros susurraban entre ellos, señalándome discretamente. Fue entonces cuando noté que algunos empezaron a grabar con sus teléfonos. La luz roja de grabación parpadeando en las pantallas me hizo sentir un peso en el pecho. Podía escuchar pequeños comentarios. Mira, peleando con una anciana por un asiento. ¡Qué vergüenza! No tiene ningún respeto. Mi respiración empezó a acelerarse. Por un momento pensé en rendirme. Tal vez debería simplemente desistir y buscar otro lugar. ¿Pero por qué? Pagué caro por ese boleto de primera clase. No era justo. Cerré los ojos por unos segundos y respiré hondo. Cuando volví a mirar a la señora, tenía una sonrisa burlona, como si supiera que la audiencia estaba de su lado. La rabia me invadió, quemando por dentro. Entonces, sin decir una palabra, caminé hacia ella y, con calma, me senté directamente en su regazo. El vagón entero quedó en silencio por un segundo, que pareció una eternidad, antes de estallar en murmullos y exclamaciones. «¡Está loco!», dijo alguien. «¡Dios mío! ¡Mira eso!», exclamó otra persona. La señora comenzó a forcejear, empujando mis hombros con fuerza. «¡Bájate de mí, loco! ¿Quieres hacerme daño? ¡Auxilio!». Intentaba arañarme, empujarme, pero yo permanecí inmóvil, mirando al vacío, esperando que finalmente cediera. «¡Alguien llame al maquinista!», gritó, con el rostro rojo de furia. Los pasajeros comenzaron a alterarse aún más. Algunos grababan desde diferentes ángulos, otros murmuraban indignados. A esas alturas, mi mente era una tormenta de pensamientos, pero ya no me importaba. Estaba cansado de que me pasaran por encima. Minutos después, apareció el maquinista, visiblemente confundido al ver aquella escena. Me miró a mí, luego a la señora, y después a los teléfonos grabando. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó tratando de mantener la calma. La señora comenzó a hablar de inmediato, señalándome con las manos temblorosas. «Este chico me está agrediendo. Se sentó en mi regazo. Quiero que lo saquen del tren ahora». Respiré hondo, aún sentado, y miré directamente al maquinista. «Compré este asiento, de primera clase. Esta señora está ocupando mi lugar y se negó a moverse. Cuando le mostré mi boleto, me faltó el respeto. Me empujó y se burló de mí. Ahora se hace la víctima porque la gente empezó a grabar». El maquinista frunció el ceño. «¿Puedes probarlo?». Saqué mi teléfono y le mostré el boleto digital. El número de asiento estaba allí, claro como el agua. El maquinista miró a la señora. «Señora, ¿puedo ver su boleto?». Ella dudó por un momento, pero sacó el boleto arrugado de su bolso y lo entregó de mala gana. El maquinista lo revisó y negó con la cabeza. «Señora, su asiento está en segunda clase. Este es un asiento de primera clase. Le pido, por favor, que se dirija a su lugar». Ella abrió los ojos sorprendida. «No me voy a mover. Ese muchacho es un insolente. ¡Quiero que lo saquen!». El maquinista suspiró profundamente. Tomó la radio que tenía en el cinturón y murmuró algo. Pocos minutos después, 2 policías ferroviarios entraron en el vagón. Eran hombres grandes, con uniformes
impecables y rostros serios. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó uno de ellos. El maquinista explicó la situación. Los policías miraron a la señora. Y señora, le pedimos que se levante y vaya a su asiento asignado en segunda clase. Ella cruzó los brazos. ¡No! ¡No me voy a ir! ¡Quiero que castiguen a ese mocoso! Los policías se miraron entre sí. Señora, si no coopera, nos veremos obligados a sacarla del tren. ¿Me van a sacar a la fuerza? ¡Tengo derechos!, gritó ella. El ambiente se volvió tenso. Los pasajeros que estaban grabando ahora guardaban un silencio absoluto, atentos al desenlace. Sin más advertencias, uno de los policías sujetó a la señora por los brazos de manera firme, pero cuidadosa. Ella comenzó a gritar, a forcejear y a patear el aire. ¡Esto es un abuso! ¡Los voy a demandar! Con esfuerzo, la sacaron del vagón. El silencio persistió durante unos segundos hasta que una pasajera comentó: entonces él tenía razón. Otra persona añadió: miren su boleto. De verdad era su asiento. Poco a poco, las miradas acusadoras se disiparon. Algunos bajaron sus teléfonos, visiblemente avergonzados por haber juzgado sin saber. Yo permanecí sentado, aún procesando lo que había pasado. Mi corazón latía rápidamente, pero sentía un extraño alivio. Por primera vez, no permití que alguien pasara por encima de mí. El conductor se acercó y me puso una mano en el hombro. Hiciste bien en mantener la calma. Perdón por el inconveniente. Espero que tengas un buen resto del viaje. Asentí en silencio. Miré por la ventana, viendo cómo el paisaje pasaba rápidamente. Ahora, lo único que quería era llegar a 1900 en casa. Cuando finalmente me acomodé en mi asiento, sentía todo mi cuerpo tenso, como si acabara de salir de una pelea. El tren continuó su trayecto, pero el silencio en el vagón era casi ensordecedor. La gente seguía lanzándome miradas de reojo. Algunos negaban con la cabeza en señal de desaprobación, mientras otros susurraban, probablemente juzgándome. Me di cuenta claramente de que muchos allí me veían como el villano de la historia, el joven irrespetuoso que se atrevió a enfrentarse a una anciana. Pero, sinceramente, ya no me importaba. Yo sabía la verdad. Sabía que tenía razón y que defendí lo que era mío por derecho. No hice nada más que exigir respeto por lo que pagué. No fui agresivo. Simplemente no acepté ser pisoteado. Con el tren avanzando y el paisaje pasando por la ventana, empecé a reflexionar sobre todo. Estaba cansado, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de alivio. La señora fue retirada del tren por su propia decisión, no por la mía. Si simplemente hubiera aceptado regresar a su asiento, nada de esto habría sucedido. Horas después, ya en casa, les conté todo a mis padres. Expliqué cada detalle, desde el momento en que vi a la mujer sentada en mi lugar hasta el instante en que fue retirada por los guardias. Mis padres quedaron perplejos. Mi madre se mostró visiblemente preocupada y mi padre, indignado. «Hijo, ¿estás seguro de que no hiciste nada malo?», me preguntó mi padre con tono serio. «Totalmente seguro. Solo quise lo que era mío. Y aún así, todos se pusieron en mi contra». Fue entonces cuando, al revisar mi teléfono, noté una notificación de una red social. Alguien me había etiquetado en un video. Cuando lo abrí, sentí un nudo en el estómago. Era el video de todo, lo sucedido. La grabación empezaba con la señora gritando y yo sentado en su regazo. El video ya se estaba viralizando. Miles de me gusta, comentarios y compartidos. Comencé a leer los comentarios, esperando lo peor. Pero, para mi sorpresa, la mayoría estaba de mi lado. Yo también habría hecho eso. Pagó por el asiento. Tiene todo el derecho. Esa señora fue súper abusiva. Se merecía que la sacaran. La gente juzga sin saber. Él intentó dialogar antes. Claro, había quienes me criticaban, diciendo que mi actitud fue extrema, pero eran minoría. La mayoría comprendía lo que había pasado. Eso me dio cierto alivio. Mostré el video a mis padres y ellos se indignaron aún más. Especialmente al ver que las grabaciones mostraban solo parte de lo ocurrido, distorsionando la historia. Esto es una exposición indebida. Nadie tiene derecho a grabarte y publicar sin tu permiso, exclamó mi madre. Mi padre quedó pensativo. Vamos a hablar con nuestro abogado. No solo esa señora debe ser responsable, sino también quien publicó esos videos. Esto es difamación. Nos reunimos con un abogado especializado en derechos de imagen y honor. Fue directo.
tienen un caso sólido. La grabación y publicación del video sin autorización y con exposición pública generan daños morales, sin contar la humillación sufrida en el tren. Iniciamos un proceso legal contra las personas que publicaron el video y también contra la señora por daños morales. La repercusión solo crecía en las redes sociales, y cuanto más se difundía el caso, más personas entendían lo que realmente pasó. El proceso fue largo, pero se hizo justicia. El juez reconoció la exposición indebida de mi imagen y la humillación que sufrí. Los responsables de los videos tuvieron que pagar una indemnización por daños morales, y la señora también fue condenada a compensarme por la humillación y los perjuicios causados. La decisión del juez fue clara. Nadie tiene derecho a exponer a otra persona sin su consentimiento, y la actitud de la señora fue abusiva e irrespetuosa. Con el dinero de la indemnización, mis padres decidieron que usaríamos parte para hacer un viaje juntos, algo que no hacíamos desde hacía años. Necesitábamos tiempo para dejar todo esto atrás. Incluso con las críticas de algunas personas que estaban en el tren, no me importó. La mayoría entendió mi lado, y la justicia confirmó que yo tenía razón. El peso que cargué en ese vagón finalmente se alivió. Esta experiencia me enseñó que no siempre ser firme es bien visto por los demás. Muchas veces, luchar por tus derechos se percibe como rebeldía, cuando en realidad es una cuestión de dignidad. Hoy sigo con mi vida en paz. Todavía recibo mensajes de apoyo de desconocidos que vieron el video y entendieron la situación. Y si algo aprendí es que nadie debe aceptar ser irrespetado, sin importar quién sea la otra persona. La señora intentó avergonzarme públicamente, pero al final, quien tuvo que enfrentar las consecuencias fue ella. Y yo solo luché por lo que era mío.